Hola profesora, mucho gusto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la disartria. Vamos a abordar diferentes técnicas, diferentes tipos de terapia como lo son la terapia física, terapia ocupacional y la terapia de lenguaje. La encargada de terapia física será mi compañera Abigail Pérez Rivera. El compañero Alberto Efraín González Rodríguez se encargará de la terapia ocupacional y su servidora se va a encargar de hablar sobre la terapia del lenguaje. A continuación vamos a explicar un poco sobre lo que significa esta patología y posteriormente continuaremos con el abordaje fisioterapéutico, después el ocupacional y por último el del lenguaje. Hola, mi nombre es Wendy Díaz, soy la terapeuta del lenguaje. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre lo que es la disartria. Esta es una alteración del habla producida por problemas que afectan a los órganos que nos permiten emitir la voz y articular, pues ahora sí que las frases con mayor precisión. Eh, bueno, en este caso el control motor se ve muy afectado, dando lugar a las alteraciones en el tono de nuestra voz, en la fuerza, en la movilidad y la velocidad de los movimientos de cómo lo hablamos. Como consecuencia de esto, pues nos podemos encontrar con algunas dificultades, ya sea como la respiración, la fonación, la articulación, la entonación, y en la adecuada coordinación de todos estos procesos, en conjunto de todo esto. Aquí la mayor consecuencia, pues, es que puede ser difícil entender, uno como persona, puede ser difícil entender a la persona que está padeciendo pues esta enfermedad, de cómo se expresa, eh, y pues eso puede afectar mucho a la persona en sus capacidades de comunicación hacia las personas que están a su alrededor. La OMS define a la fisioterapia como el arte, la ciencia, que va a ser por medio del ejercicio terapéutico, por el calor, por el frío, por la luz, por el agua, el masaje y la electricidad. Todo esto va a tener como fin el prevenir, el readaptar y rehabilitar al paciente susceptible del tratamiento físico. La competencia principal del terapeuta físico dentro de la patología de disartria va a ser llevar a cabo la rehabilitación propia del habla, incluyendo o teniendo como prioridad lo que es la voz, la respiración y la deglución. Bueno, como primer punto se va a tomar en cuenta los ejercicios respiratorios y la fonación. Bueno, con esto me quiero referir, bueno, para adquirir un correcto patrón diafragmático, para esto va a servir, para ganar un volumen de aire, de fuerza, de intensidad, y por lo tanto para mejorar la calidad de voz, del ritmo de habla y disminuir lo que es la fatiga. También se tienen que acostumbrar a hacer inspiraciones cortas y inspiraciones rápidas, lo que les limita a la hora de mantener un ritmo de habla y la voz pierde calidad. Se trabaja mediante los ejercicios respiratorios, como lo acababa de mencionar anteriormente, que estos van a ser básicos con un correcto patrón, lo cual consiste en expirar por la nariz y expirar por la boca, dirigiendo el aire hacia el abdomen, alterando ritmos y tiempos. Se puede trabajar también utilizando lo que son silbatos, pomperos, pajitas y agua, pelotas de papel o canicas para moverlas mediante el soplo. El siguiente tratamiento que se va a implementar va a ser los ejercicios de relajación. Estos van a ser para disminuir el tono muscular
de los hombros, del cuello y de la cara, ya que si no son sus movimientos, se verán limitados por presentar ese exceso o defecto de la tensión. Es importante que aprendan a relajar interior y físicamente. Esto se trabaja directamente con la respiración y el control postural. Otro tratamiento muy importante son las praxias bucofaciales. Estas van a servir para tonificar y adquirir control sobre los órganos articulatorios. Como primer punto tenemos marcar de manera correcta el punto y modo de articulación de cada fonema. También va a servir para ganar fuerza. En esta hay que realizar ejercicios repetitivos de lengua, labios y mandíbula. Una correcta articulación y apertura de la boca también ayuda a la propia impostación de la voz. Los movimientos que se realizan son hacia arriba, hacia abajo, de un lado hacia el otro y en círculos. También esto se va a hacer con la lengua. También es importante tensar y relajar los labios. Y también va a ser importante la mandíbula, que va a ser abrir y cerrar la boca. Siguiendo con el tratamiento, hay que poner hincapié, porque es muy importante, lo que es la articulación. Entonces, para esto se van a practicar los diferentes movimientos articulatorios para que la calidad del habla sea buena y por lo tanto legible. Se trabaja mediante imitación de sonidos, sílabas, palabras o frases que nosotros les indiquemos a nuestros pacientes. También encontramos lo que es el control bucal y postural. En esta la posición influye directamente en la vocalización y en estos casos hay que evitar que se encorven, ya que la respiración se verá limitada en cuanto a la capacidad por estar contraído en el abdomen y el habla puede resultar más tensa, cortada y la voz limitada en cuanto al volumen y timbre. Hay que estar sentados o de pie erguidos, con la cabeza recta y levantada, hombros y cuellos relajados. Y bueno, un punto muy importante dentro de este tratamiento es la deglución y la masticación. Si nos vamos más allá de lo entorno, que es como hablar, también nos enfocamos a la hora de alimentarnos, ¿no? Obviamente, si no existe una alimentación, podemos contraer enfermedades, incluso hasta la muerte. Entonces, bueno, dentro de esto decimos que al perder el tono en la zona laringea, los músculos que trabajan durante las diferentes fases de la deglución pierden fuerza totalmente y por lo tanto les cuesta mucho más realizar estos movimientos al masticar para preparar el bolo alimenticio. No poder cerrar bien los labios en caso de ser comidas líquidas como sopas, se nos caería. Y en el caso de otro tipo de texturas, se nos pueden caer trozos o quedar en la boca sin ser conscientes de ello. Eso podría ser gravemente peligroso. Y luego, al atragantarnos, al no sentirlos ni haberlos limpiado debidamente con la lengua. Es importante trabajar esta área también en la fase faríngea y esofaríngea para evitar posibles atragamientos y aspiraciones, ya que alimentos pueden descender de las vías respiratorias hasta los pulmones, creando infecciones crónicas. Hay que ir probando diferentes texturas líquidas y sólidas para poder observar en cuál de ellas hay dificultades y así poder corregirlas. Se trata de conseguir mediante el masaje directo en el músculo relacionado con la deglución y favoreciendo una correcta sensibilidad oral, ganar un mayor tono muscular y control para poder realizar lo que es la deglución. Hay que acudir siempre con un fisioterapeuta especializado en esto para no poder o no tener alguna controversia dentro de este tratamiento. Por último, dentro del tratamiento de terapia física que me pareció más interesante, encontramos a la prosadia, también conocida como lo que es la entonación. En esta hay que trabajar esta área para que a la hora de hablar el discurso del paciente no resulte monótono y lineal. Hay que hacer énfasis en las exclamaciones, en las interrogaciones, marcar si estamos contentos, enfadados o siendo sarcásticos para dar intencionalidad y sentido a la comunicación oral.
Al igual que el anterior área, se trabaja por repetición de diferentes sonidos, sílabas, palabras y frases, y en la lectura, que es la más completa, y además en la articulación se trabaja también lo que es el ritmo, respetando pautas y signos de acentuación como los puntos y las comas, que nos indican dónde parar y respirar. La prosodia ante las exclamaciones e interrogaciones de algún texto. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Alberto González Rodríguez, del grupo de noveno B de fisioterapia. A mí me tocó tocar el tema de lo que es la disartria y la intervención del terapeuta ocupacional en el equipo rehabilitador de esta enfermedad, porque como sabemos consta de la rehabilitación no solamente depende de un solo especialista, sino de varios, como en este caso podrían ser el neurólogo, el fisioterapeuta, el terapeuta del lenguaje y un terapeuta ocupacional. A continuación voy a pasar a tocar estos temas. Eh, Espero le guste y bueno, voy a empezar. Bueno, para empezar, lo que es la comunicación en el ser humano, dentro de nuestra comunicación como sociedad, la más importante hasta ahora es la comunicación oral. Eh, este es el vehículo por excelencia para que nosotros como personas nos podamos relacionar con los demás. Si nosotros como hombres o mujeres nos desenvolvemos en una sociedad eminentemente verbal, mm, se podrán entender mucho mejor las cosas, pero esto tampoco quiere decir que no se pueda o se deba excluir a una comunicación extraverbal o diferente. Por otra parte, también tenemos el habla, que el habla es un hecho fisiológico o una acción fisiológica en la que se genera con los músculos de la lengua y los labios, eh, también con lo que es el velo del paladar, con la ayuda de la respiración y el órgano laringio. Esta es una capacidad individual de cada uno de nosotros o de cada persona, en la que se puede hacer uso como tipo vehículo para poder transportar nuestro lenguaje entre nosotros. Y es así que la disartria afecta cada uno de estos puntos. Esto es un trastorno por alguna lesión neurológica y es un trastorno del habla que impide la buena articulación de las palabras y con eso mismo dificulta la comunicación entre las personas. Esto también afecta lo que es la deglución y la forma de comer de las personas o del paciente. También afecta lo que es la respiración, la fluidez, el ritmo de las palabras y su fluidez. Este trastorno también tiene trastornos relacionados con su cuadro disártrico. Este podría ser la disfagia, la silorrea y el inadecuado desarrollo léxico. Las personas con este problema pueden llegar a presentar irritabilidad, negativismo, depresión o incluso puede llegar a afectarles en su grupo familiar o en su familia, provocando lo que es la separación o afectando directamente a su familia del paciente. Lo que buscamos nosotros como terapeutas o profesionales de la salud para empezar es tener una buena relación con nuestro paciente, tratar de darle la confianza o que él se sienta confiado y libre, que no se sienta con miedo o algo así por el estilo. Y cuando tengamos una buena relación paciente-terapeuta, también buscar la manera de que algún familiar participe en las actividades que va a tener que llevar a cabo el paciente. También el objetivo principal del personal de rehabilitación pues es mantener al paciente en una condición física buena o en la mejor que podamos mantenerlo, en la mejor posible, conseguir alivio o mejora en el síntoma que sea tratable y tener una prevención de complicaciones que agraven la situación de la patología.
establecer medidas tendentes para mantener un buen autoestima de nuestro paciente, que no decaiga y que esté tranquilo. Mantener su calidad de vida lo mejor que se pueda y el mayor tiempo posible. También se buscan tener estrategias de comunicación, crear algún mecanismo compensatorio para el paciente, para alguna alteración funcional, actuar psicológicamente de una buena manera y según dependa del paciente y su familiar. Bueno, también existen lo que son las ayudas técnicas y productos ortésicos. Estos responden a las necesidades y ayudan a nuestros pacientes a tener una mejor calidad de vida. Aquí el terapeuta ocupacional es el profesional que mejor podría aconsejar o asesorar al paciente en este tipo de productos. Su estudio es individualizado para cada usuario y se centrará en conseguir un mejor apoyo para el paciente, tratando de que sean ligeros y baratos. Esto va a depender de cada paciente, regularmente no los aceptan de muy buena forma, pero pues todo es poco a poco. Bueno, como se tocó anteriormente, algunos trastornos que también se presentan es la cirrolea y los problemas de deglución. En este punto nosotros vamos a entrar para mejorar su postura y respiración. Podríamos utilizar masajes de estimulación intrabucales y faciales, enseñar a incorporar, a modificar y ayudar a incorporar los alimentos de una mejor manera. Orientación a personas a cargo de los pacientes, como sus familiares o la persona que esté a cargo de ellos, a realizar todas las técnicas que tienen que saber. También se necesita darle confianza al paciente, como se dijo anteriormente, y tratar de mantener la calma, no forzarlo, que no sea muy difícil para él, que no se sienta que va muy atrasado o que nosotros queramos apurar el proceso de rehabilitación. Lo mejor sería que vayamos haciendo todo poco a poco y paso a paso, ya que pues si no el paciente puede desesperarse, puede volverse irritable, como anteriormente se dijo, irritable, negativo, y que quiera desistir de todo este tipo de tratamientos. Por eso es importante que nosotros llevemos la calma, mantenerlo tranquilo siempre y ir paso a paso, orientarlo y enseñarlo a tragar la saliva que se acumula y entorpece la articulación. Si el paciente es adulto, crearle conciencia de la presión muscular que debe existir en la lengua, labios y velo del párpado, que son los afectados también. El velo del paladar, perdón. Todo esto le va a ayudar al paciente a tener una mejor ingestión de sus alimentos. Así como tenemos que orientar al paciente, tenemos que orientar a sus familiares también sobre la correcta ingestión de sus alimentos, tanto en cantidad como en calidad, para evitar broncoaspiraciones, evitar masticar y tragar al mismo. Bueno, ahora vamos a comenzar con la terapia del lenguaje. En este apartado vamos a abordar pues algunos masajes que se le va a realizar, ya sea el fisioterapeuta del lenguaje al paciente, o mismo el paciente puede ayudarlo, o inclusive los puede realizar algún familiar estando ya en casa. También vamos a abordar algunos ejercicios que el mismo paciente tiene que realizarlo solo para poder comenzar a tener un poco el control de su boca, sus labios, su lengua, sus dientes, y así poder llegar a no tener tanta dificultad para hablar y le resulte un poco más entendible las palabras con las personas que están a su alrededor. Así que comencemos.
Bueno, regresando a los masajes, lo que podemos hacer como terapeuta del lenguaje es masajear un poco nuestra cara. Nos apoyamos de esta manera en la frente y comenzamos a levantarla de arriba, abajo, a un lado, hacia otro. De esta manera, pues para comenzar a estimular la cara de nuestro paciente. También vamos pues a trabajar igual con nuestra cara, con lo mismo, masajes aquí al lado de nuestros labios, en la mejilla, por toda la cara. También vamos a trabajar de esta manera aquí en nuestra barbilla. Y de la misma manera también ahora con nuestros 2 dedos vamos a trabajar en las partes superiores. Los vamos a separar y hacer esto. Para que pueda tener un poco más de movimiento, pues estos ejercicios se deben realizar constantemente en casa. Otro ejercicio que también podemos realizar en la punta de la lengua, igual con tu dedo índice, la vamos a empujar. También le podemos dar pequeños golpes para la sensibilidad, para que el paciente comience a sentir el movimiento y tenga mayor sensibilidad, pueda sentir lo que está haciendo, porque eso es un problema del propio paciente que le cuesta mucho pues coordinar también. También vamos a trabajar pues aquí en nuestra barbilla para nuestro labio inferior, aquí así, de esta manera vamos a realizar los ejercicios. Así. Bueno, también pues podemos con nosotros mismos como paciente vamos a realizar movimientos de los labios de hacia un lado, hacia el otro, arriba, hacia abajo, en circunducción, de esta manera. Es un poco raro, pero ayuda mucho al paciente. Igual ahora con nuestros dedos vamos a tomar de aquí hacia acá. Bueno, posteriormente pues también vamos a realizar algunos ejercicios de cuello. Vamos a girar de un lado hacia otro, de arriba hacia abajo, para poder estimular más que nada. Vamos a mantenernos un rato así, hacia un lado, hacia el otro. Después de realizar los ejercicios, pues los vamos a ahora mantener pues aproximadamente de 5 a 10 segundos, adelante, hacia atrás. Ahora pues continuamos con nuestros hombros, de arriba hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante, en círculo. Después pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuello. Vamos a mantenerlos un rato hacia arriba, 5 o 10 segundos hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante. Posteriormente pues vamos a hacer pues ejercicios como si fuéramos a dar un beso, de esta manera. Y mantenemos así aproximadamente igual unos 5 segundos, a modo de que el paciente pues no se canse. Vamos a inflar nuestras mejillas, nuestro cachete, de 5 a 10 segundos igual. Vamos a realizar ahora inflar nuestra mejilla, pero solamente una.
y el aire se pasa de una mejilla hacia la otra. Que se sienta el estiramiento que se está realizando. Ahora pues vamos a pasar el aire en forma de circunducción. Vamos a realizar también ejercicios de vibración, como si estuviéramos soplando, pero con los labios cerrados, así. También podemos intentar silbar, si aún no es posible, pues no podemos obligar aún al paciente, pero lo podemos ir haciendo poco a poco. Ahora vamos a utilizar nuestra lengua, vamos a realizar, a tocar nuestro labio superior, nuestro labio inferior hacia los lados y en circunducción. De esta manera, para que pues el paciente también comience a estimular su lengua, vamos a mencionar algunas palabras. También vamos a hacer con nuestra misma lengua. Ahora nos vamos a tocar pues alrededor de todos nuestros dientes. Ya pasamos por los labios, ahora vamos por nuestros dientes. Este es un poco más difícil, pero pues con un poco de entrenamiento pues sí lo vamos a poder realizar. Después tenemos algunos ejercicios de vocalización, como les había mencionado, que vamos a mencionar algunas letras, una conjugación de letras como a, e, a, i, a, o, a, u. Continuamos con la e, a, e, i, o, u, i, a, i, i, o, i, u. Y así continuamos con la o y con la u de la misma manera. Vamos a darle algunas palabras a nuestro paciente para que él pueda mencionarlas, las practique, como por ejemplo maleta, en donde él tenga que utilizar labios y tenga que utilizar lengua. Tiene que realizar maleta, patineta. Tiene que utilizar los tres: labios, dientes y lengua. Camisa. Esto le ayudará mucho a nuestro paciente para que él pueda avanzar mucho en su recuperación y que su habla pueda mejorar. Bueno, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco su atención y espero pueda servir de algo. Gracias.